Continuamos con este nuevo episodio del Hospital de Santiago y ahora empezamos a ver la lonja. Esta antecede a la fachada que se encuentra en alto sobre la calle Nueva, con rampa a cada uno de sus lados y está abierta por el centro enfrente de la puerta, a la cual se accede por medio de una gran escalinata de grandes moles de piedra. Como vemos, la fachada se eleva sobre una espaciosa y gallarda y amplia lonja con rampas, hemos dicho en los extremos, que en sus inicios y hasta el siglo pasado fueron escaleras, y en el centro una gran escalinata a los lados flanqueada por 4 enormes columnas toscanas, cilíndricas y acanaladas, que sustentan unos pedestales coronados por sendos leones tenantes, con soportes que nos presentan los escudos de armas o blasones del fundador, don Diego de los Cobos. Es de una sobriedad y serenidad sorprendente. En este edificio, el cual cuenta con 25 escudos heráldicos que se corresponden con los apellidos de los ascendentes del fundador. El padre fue don Jorge Molina y de los Cobos y la madre doña Catalina Vázquez de Perea. Una artística verja de forja de hierro, reja de buena hechura entre pilares de piedra bien labrada, es la que corona la lonja esta que estamos viendo, de separación de la calle con el hospital. En la restauración de 1989, en vez de adoquinar la lonja del edificio, se hizo una cosa que no concuerda con el estilo del mismo, y es que se asfaltó la misma. Y como curiosidad, decir que uno de los leones con heráldica del fundador fue realizado a mitad del siglo XX por el imaginero de Málaga, don Francisco Palma Burgos. Continuamos y ahora nos toca describir lo que es y lo que supone la fachada de este hospital. Se compone esta fachada, situada al mediodía, de bastante longitud, custodiada por 2 torres a cada lado, gemelas y cuadradas de 4 cuerpos. Una fachada muy sobria, solo decorada por las torres, el friso de vidrios oscuros y la puerta. Sin duda, lo que más nos sorprenderá en su grandiosa fachada es que está enmarcada en la parte delantera por 2 bellísimas torres recubiertas por una cúpula por cerámica vidriada de colores, y en la parte trasera por otras 2 torres que delimitan la gran capilla central. La ornamentación deja paso a la grandiosidad volumétrica del edificio, que queda conformada como un gran cuerpo perfilado con sus 4 torres para ser visto desde lejos. La fachada opaca aparece como un gran telón. Quizás la estructura del edificio te recuerde al monasterio del Escorial. Está dividida en 2 cuerpos por una ligera moldura, recorridas por una serie de ventanas que en su origen eran de menor tamaño, agrandándose en el siglo XIX por motivos higiénicos. La longitud de este espacio con las 2 torres es de 300 pies, 94,1832 metros, y la latitud de 48 pies, siendo la altura de su precipicio de 120 pies hasta el colnizamiento, adornada de varias molduras que dan bastante gracia al remate. Con estas palabras comentando su medida, el abate Pons, en su viaje por España, iniciaba la descripción del edificio, haciendo especial hincapié como primera impresión del conjunto en su considerable y poco normal proporción. Hoy se puede despejar bajo una perspectiva histórica que pensamientos estéticos e ideológicos se escondían de esta sensación de grandiosidad. En primer lugar, había que planificar un hospital alejado en aquellos tiempos del casco urbano,
no solo de su zona amurallada, sino también de sus arrabales. Suponía una auténtica microurbanización en todo su engranaje compositivo, oportunidad esta que pocos maestros tenían a lo largo de su carrera artística. Todo esto, según Chueca, suponía una novedad, a la vez una prueba de madurez para el arquitecto Andrés de Vandelvira, ya que ni siquiera el tratamiento arquitectónico de una catedral como la de Jaén presentaba un organismo tan complejo y polivalente como el suscitado en este hospital. En definitiva, en toda la arquitectura del siglo XVI el tema de los hospitales era el más adecuado para planear el desarrollo de grandes conjuntos arquitectónicos, desarrollo que alcanzaría su mayor expresión en el monasterio del Escorial, secundido Cuarzo, tras demostrar el origen de este en las plantas cruciformes de los hospitales de la época de Reyes Católicos, ya que estos respondían casi exclusivamente a la necesidad de plantear grandes espacios, la logía donde da albergue a las salas para enfermos y demás dependencias del establecimiento dentro de la organización simétrica. Quizás Vandelvira, al diseñar este edificio, se basara en los hospitales en la época de los Reyes Católicos, pero Vandelvira, al idear este hospital, cuenta con unos presupuestos ideológicos bien distintos. Tiene que pensar en la tridimensionalidad de las finalidades del edificio hospital, iglesia, panteón y palacio. También tuvo que estar influenciado por el corte herreriano que aparece en esta obra, pero también existe el precedente de haber estado trabajando en el Hospital de Tavera en Toledo. En esta primera pantalla transparente se recorta en una visión frontal sobre el paramento desnudo de la auténtica fachada. Esta fachada consta de dos cuerpos apenas distinguidos por una ligera moldura, y está trazada con tan rigurosa sobriedad que nada trasluce la estructura interna de su interior. La fachada, por consiguiente, constituye una auténtica pantalla, un auténtico telón que enmascara el organismo interno. Esta sencillez, que en su origen debió producir una tremenda opacidad, hay que pensar que el primitivo tamaño de la ventana era mucho más reducido. Está llevada a sus últimas consecuencias con una impresionante concepción arquitectónica basada exclusivamente en sus elementos más simples. Hablaremos algo más de la fachada. En el primer cuerpo, sobre zócalo y moldura, descansa la primera serie de vanos cuyas dimensiones originales eran de 80 por 80 centímetros. En la actualidad, estos vanos ampliados por razones sanitarias en el siglo XIX rompen la línea de moldura de un modo no muy violentado. La fachada es lisa, con dos filas de grandes ventanas rectangulares, que en su primitivo estado eran mucho más pequeñas, como hemos indicado anteriormente, y en el centro se abre la puerta de medio punto, sin resalto alguno sobre la línea del paramento. Constituye una auténtica pantalla o telón que enmascara el organismo interno. La portada se encuentra sobre el eje central de la fachada y está compuesta por un arco de medio punto con dovelaje liso de gran tamaño, al estilo castellano, dovelas, ménsulas manieristas en la clave y con un marcado carácter castellano rompen la monótona simplicidad de la alternancia de vanos. Tiene la puerta unos bellos llamadores de bronce de gran mérito.